Pues vamos a iniciar, hermano. Sean todos bienvenidos. Y pues, fíjense, fíjense lo que son las cosas, lo que podemos ver desde la óptica de nuestra lengua náhuatl. Dice categorías o niveles del idioma náhuatl. A veces necesitamos saber cómo se presenta la lengua náhuatl, ¿sí? O a veces estamos confundidos. Muchos decimos, es que la lengua náhuatl pues podemos aprenderlo como el español, como el inglés, sí. Por ejemplo, yo en las clases les he comentado, hay interpretación y hay traducción. ¿Cuándo es traducción? Cuando digo quema o quena, sí, es una traducción. Pero cuando yo digo, por ejemplo, yol tehtecuintepeyotl, acuérdense, el náhuatl es muy aglutinante. Quiere decir el palpitar de la montaña. ¿A poco la montaña palpita? Sí, porque está vivo, por eso está Tepeyolotli. Así se titula este pequeño poemario que tenemos, que varios ya se los mandamos. Esperemos que vernos con el esposo de la hermanita Imelda y poder mandarle algunos libros. O creo que se fueron, no lo sé, en la paquete que les enviamos. Así se llama yo el Tetecuintepeyo. Maestro, sí, perdón. Sí me mandó, pero si me quiere mandar uno, pero yo lo quiero firmado por usted, maestro. Yo quiero mi libro que me lo firme, por favor. Con gusto, hermanita, con gusto se los enviamos. Les decía yo, este pequeño libro tiene algunas experiencias precisamente de la región de la montaña, de su servidor como niño hablante, como adulto, como maestro, como hijo, como padre hablante del idioma. Inclusive va un poema de las ideas de la niña Staile. También estamos trabajando con su proyecto de la escritura de sus poemas. Pero bueno, inicia metafórico. Y el Yoltepetecuintepeyotl es metafórico. Y no lo vamos a traducir, vamos a interpretarlo. Es el corazón de la montaña, ¿no? Bien, estas categorías siempre están relacionadas y esta metáfora está relacionada siempre con la naturaleza, siempre con lo abstracto, lo intangible, ¿sí? Pero también está relacionado con lo tangible a veces. Es esa parte que a veces no llegamos a comprender el idioma náhuatl, ¿sí? Muy bien. Para iniciar, tenemos la primera palabra, es el que les ponía de ejemplo. Esta palabra yo les ponía de ejemplo en el pequeño video que tenemos, ¿no? Dice, tlalyoli es maíz. Tlalyoli maíz. Tlalyoli maíz es simplemente en una categoría gramatical, maíz. Tlatemiquilistli, sueño. Tlaxochimaco, cuando se dan las flores. Tlacatecolotl, persona tecolote, persona bu. Teoyaomiki, la esencia de los guerreros muertos. Esa es la gramática, una categoría gramatical. O sea, ¿qué es lo que significa cada uno de ellos? Pero hay otro nivel. ¿Qué es el nivel metafórico? Y eso están en los Xochitlahtoli, en la palabra Florida, y en el Huehuetlahtoli. ¿Qué es Huehuetlahtoli? Pero cuando hablamos de Huehuetlahtoli, de la palabra antigua o la palabra de nuestros abuelos, de los ancianos, estamos hablando de una verdad, de esa categoría de verdad. Esa clase está ya en YouTube, por si pueden visitar en el canal de YouTube, el de categoría de verdad. ¿Por qué lo consideran como verdad? Bueno, porque el que lo está diciendo ya lo vivió.
ya lo comprobó que es funcional, que es aplicable, pero aplicable ¿a dónde? A nuestra vida. Porque esa palabra siempre nos va a dar una lección, siempre nos va a dar una enseñanza, pero para la vida, no para el trabajo, para la vida. Porque nuestros abuelos tenían la concepción y nosotros es nuestra responsabilidad retomar esa concepción de que nosotros no vivimos aislados. No vamos a decir la naturaleza está allá, el mar, el aire. No, somos parte de un todo. Los animales, las plantas, el aire, el agua, son nuestra familia. Por ello, la familia siempre se protege. La familia siempre está unida. No te destruyo, ni tú me destruyes. Somos duales, por supuesto. El aire tiene su dualidad. Si queremos verlo como tiene su lado bueno y su lado malo. El agua igual, el fuego igual, la tierra también, los animales, todos estamos en una forma dual. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente hablamos de Tlali y tierra. Yoli como corazón o vida. Yoli es lo que tiene vida. Entonces, cuando hablamos precisamente de Tlalyoli, estamos hablando del corazón de la tierra o de la vida de la tierra, de este plano de Tlaltectli. Esa es nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el Anáhuac, el alimento principal que nos los dio Quetzalcóatl, pues es el maíz, ¿verdad? Es el maíz, es nuestro alimento. Imagínense todo ese alimento que nos da el maíz, que lo podemos consumir en pozole, en tamales, en atole, en pinole, y un sinfín de alimentos que se desprenden del maíz. Por lo tanto, el maíz es el alimento básico. Por eso que ese es el corazón de la tierra o lo que da vida. Pues sí es lo que nos da vida, es nuestro alimento. O el corazón de la tierra. La tierra que está representado como Tlazocteotl, ¿no? Como Tlazocteotl, como esa gran señora que nos ama, como nos ama cada uno de nuestras mamás. Y hay compañeras que están aquí que son mamás. ¿Y saben qué significa es ser mamá? Que tu hijo sea lo que sea, es tu hijo y lo amas. Y buscas la manera para que cambie un poco, que reflexione. Además de que este Tlalyoli, por eso quise ponerlo en el primer plano, este Tlalyoli tiene los 4 colores de los 4 Tezcatlipoca, ¿sí? De los 4 Tezcatlipoca, los 4 colores. Precisamente por eso el maíz es el corazón de la madre tierra que alimenta a sus hijos en todo Anáhuac. La tierra que da vida a sus hijos. Esa es la categoría metafórica, Pero tiene otra categoría, yo les decía, matemática. ¿Sí? La categoría de las matemáticas. Pero ¿cómo el náhuatl dentro están las matemáticas? Por supuesto. Ejemplo, en la cuenta del tiempo. Para sembrar maíz, lo que ya les decía en la clase pasada, el campesino sabe cuándo va a sembrar el maíz. Saben cuánto tiempo va a tardar el crecimiento de este maíz y pueda cosechar. El campesino sabe cómo cosechar bien estas mazorcas, cómo conservar semillas, ¿no? Que actualmente precisamente la semilla del maíz ha estado muy contaminado ahorita con el Monsanto.
Ujú. Entonces, es tan importante el maíz que se relacionan con los Tezcatlipoca. Inclusive, cuando nosotros sembramos, se le pide permiso a la madre tierra cuando se barbecha. Decimos nosotros aquí ya en la forma mezclada con la religión católica, bendecimos los granos, ahora en marzo. Pero también es presentar estos granos, decirle, nosotros aquí en su pueblo, Atlamajalcingo, enfrente está un cerro que se llama, el cerro se llama Altepehuehuensi, Altepehuehuensi, ¿qué decir? El cerro del agua donde está el honorable abuelo. Se le lleva las ofrendas, se le presenta el maíz, lo que se va a sembrar, se le pide que las autoridades puedan conducir la comunidad con sabiduría. ¿Sí? Y todo eso que se les hace las peticiones, pero siempre lleva las tres categorías. ¿Se acuerdan? Agradecer para todo y por todo. Pedir, pero también comprometerse. Con estos tres cosas que nosotros hagamos en la plegaria, créanme que funciona. ¿Sí? Bueno, inclusive en esta plegaria que se hace, no se tiene tal cual como digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, no. Aquí la plegaria tiene que salir de aquí y de aquí, porque es tu palabra, porque tú tendrás que conectarte con esta energía, no con un Dios, con la energía de la tierra, con la energía de Tonatiuh, con la energía del aire, ¿sí? Pero bueno, regresando a la temática. Entonces la tierra, el maíz es el corazón de la tierra o es el que da vida, la tierra que da vida. Uh-huh. Ese es lo metafórico. Lo matemático, en qué meses se va contando el tiempo, en qué veintenas. Ahí está, las matemáticas. Astronómico. Tienes que ver luna llena, luna nueva, para sembrar también el maíz. Inclusive para desgranarlo, los granos que se le llama shinachli. ¿Qué es shinachli? Shinachli es como la semilla escogida para sembrar nuevamente. Es el maíz que se va mejorando cada vez más. Y se tiene que desgranar cuidando con la luna llena, porque si es luna nueva y desgranas ese maíz que tú vas a sembrar, sí va a nacer la plantita, pero solo va a crecer y no va a dar el fruto. Pero si lo desgranas en luna llena, ahorita está de cuarto creciente. Cuando es luna llena, desgranas tus maicitos, ya los aguardas. Cuando sea el tiempo de ofrendarlo, de presentarlo con los ancestros, bueno, ya se presenta, pero hay que desgranarlo en ese tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es astronómico también. Y tendrá más. Yo sé que ustedes me pueden ayudar. Tendrá más con respecto al maíz, ¿sí? Bueno, tenemos esta palabra. Esta palabra, lo que hablábamos en la clase pasada, que les decía, ¿no? Tlatemiquilistli, sueño. Tlacat, persona, o también se utiliza la partícula tla como cosas. Te, de tetl, como roca. Miki, muerte. Fíjense, les digo yo, que la palabra Miki como muerte está en la gran mayoría de las expresiones. Yo como cuando le decía, ni a Miki, me muero de sed. Ni a Pismiki, muero de hambre. Ni Kochmiki, ya me está ganando el sueño, de plano me puede vencer el sueño. Y está presente siempre el Miki. Miki como algo que necesitamos todos para poder regenerar nuestra energía, nuestro tono. Uh-huh. Lis, esta partícula lis es la marca de la palabra abstracta, o sea, algo que no se percibe. Y tli es la marca del sustantivo absolutivo. Ese sería como la categoría gramatical.
Esa sería la categoría gramatical. Vamos a ver cuál es la estructura de la palabra. Pero Tlatemiquilistli, en lo metafórico, es persona que se muere como roca que viaja en lo abstracto, que viaja en lo abstracto. Esa es la traducción. Ahora, la interpretación literal, pues es cuando tú mueres. Inclusive les decía yo, si nosotros lo practicamos, que va a haber el ejercicio número 6, vamos a trabajar esto. Como ustedes ven en la imagen, tú puedes salir de tu cuerpo y poder viajar de manera consciente en el Mictlán. Puedes encontrar y reencontrarte con las personas que uno quiera, que uno busque, ¿sí? Pero para eso vamos a aprender ciertos ejercicios que nos van a servir para protegernos, inclusive para proteger nuestro cuerpo, y no entre otra energía en nuestro cuerpo, porque nuestra esencia va a salir, va a viajar. Algunos lo conocen como estos viajes astrales, pero hay que tener cuidado, también hay que estar preparado de que cuando nosotros salgamos puede que una energía entre en nuestro cuerpo, ¿sí? Abandonamos esta cáscara que tenemos, sale nuestra esencia. Y una forma, ahí yo ya les enseñaba la clase pasada, que es unir tus dedos y haces una plegaria, te proteges. Y esto sirve para mucho, para todos. ¿Sí? Se protegen. Arman su pequeña burbuja en el cual ustedes se sentirán protegidos y al emitir esa energía de que ustedes tienen esa protección, las otras energías, inclusive las personas, van a sentir la seguridad que ustedes tienen. Nuestra misma energía les va a transmitir nuestra seguridad y verán que se van a empezar a alejar, porque nos quieren hacer daño a veces. Y si no, es ahumarse, poner nuestro copalero, nuestro saumerio, nuestro popochcómitl con copalito y limpiarnos y decir en nuestra mente a nosotros mismos, me protejo ante todas las energías que me quieran hacer daño porque yo soy único, soy un ser de bondad que estoy para servir, no para hacer daño. Y por lo tanto, yo emito esa energía de bondad, esa energía de hermandad y todo se puede, ¿no? Entonces es la temiquilis. De manera literal es el sueño, ¿no? Lo metafórico es eso, lo matemático, ¿sí? Que tiene una categoría de matemáticas de sueño, por supuesto. Tienes que contar los días en el cual tú vas a ejercitar esto, ¿sí? Acuérdense, es el intento, 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 intento. No son fracasos, son intentos y pruebas en donde ustedes están forjando su fuerza de voluntad. Y nadie más lo va a hacer. Por eso decimos nimomachtia. ¿Qué es nimomachtia? Me enseño a mí mismo, ¿sí? Yo me enseño a mí mismo a trabajar y a estudiar y a forjar mi espíritu, mi ser, mi energía. Bueno, tenemos... ¿Qué pasó? Muy bien, tenemos esto. Tlaxochimac. Ajá. La traducción literal de Tlaxochimaco podemos encontrarlo como cuando se dan las flores, ¿sí? Tla, persona o cosa, tla de tlacatl. La palabra tlacatl se refiere a persona, ¿sí? Persona. Xochi, de xochitl, que es flor. Ma, de matli, de maitl. Co, que es locativo, lugar donde hay o lugar donde abunda. Entonces, ¿qué querrá decir Tlaxochimaco? Cuando se dan las flores, de manera gramatical. Pero vamos con la parte metafórica.
el florecimiento de las personas que utilizan las manos a través de la creatividad. Les decía yo, nosotros florecemos, por supuesto. ¿Cuándo florecemos? Cuando nosotros utilizamos nuestra creatividad. Acuérdense, hasta los animalitos son creativos. Cuando quieren lograr sus fines, ¿sí? ¿Cuándo? Si se dan cuenta, el guajolote cuando quiere, ¿cómo les puedo decir? Cuando quiere atraer a la guajolota, se esponja para que se vea mucho más grande, ¿no? Y que eso se relaciona con el ego, que se nos esponja el ego como guajolote, ¿no? Entonces, nosotros somos mucho más creativos cuando estamos en la embriaguez, cuando estamos en esa pasión. Acuérdense que la pasión es la embriaguez, ¿sí? Nosotros nos embriagamos queremos aprender. Cuando hacemos las cosas con pasión, es mucho más seguro que los logremos que cuando los hacemos por compromiso. Ejemplo. Yo empiezo a dar clases, pero lo hago por compromiso. ¿Por qué por compromiso? Porque quiero obtener un recurso con dar estas clases o con dar clases ya sea de manera presencial, ya sea de manera virtual, pero yo siempre voy persiguiendo esto. ¿Se puede? Sí. Pero es mucho mejor cuando tú lo haces por pasión, porque lo sientes. Y todo eso, cuando tú lo haces por pasión, por amor a lo que tú haces, ¿y qué es lo que se refiere precisamente a esta palabra? Tlaxcochimaco, que es florecer, que es expirar ese perfume. Todo te llega en abundancia. Todo te llega en abundancia en los diferentes ámbitos de la vida. Y yo se los digo por experiencia. Y si yo se los digo, es porque yo ya lo he comprobado de manera rápida. Cuando empecé a estudiar la lengua náhuatl, pues precisamente, ¿qué serían? 15 años. Fíjense cómo yo pensaba. El tonalpoali, ya sé algunas cosas, ahora que ya empiezo a estudiarlo más, a comprenderlo más con los abuelos. La gramática de la lengua náhuatl. Si se inscriben, que se inscriban 15 alumnos. De los 15 les voy a cobrar al mes 500. Entonces, si yo les doy clases por 6 meses, empiezo a hacer cuentas, pues voy a obtener mucho dinero, ¿no? Pero poco a poco en el transcurso de este quehacer y hacer, no veía yo esos resultados. Sí me llegaba a lo económico, pero no llenaba mi ser, no me sentía contento, no me sentía realizado con este trabajo. Cambié la filosofía al empezar a platicar más con los abuelos. Dice, tú no lo hagas por dinero, solo hazlo, siéntelo, aplícalo y todo te va a llegar. Y realmente todo me ha llegado en afecto, en lo económico, y por qué no, lo que no tiene precio, en amistad. ¿Sí? Eso te llega, pero necesitas florecer, necesitas apasionarte, por eso dice, es el florecimiento de las personas a través de la creatividad. A través de la creatividad, ¿cómo? Con las manos, pero también a través de la creatividad con la palabra, a través del sentir lo que tú estás haciendo, lo que tú estás ofreciendo, da lo que tengas que dar. No esperes que la misma persona te regrese, va a haber otra persona que te va a regresar. Un hecho.
Lugar donde florecen las personas con presencia y su espiritualidad, o un lugar florido. Nosotros aquí donde estamos es un Tlaxochimaco, sí, porque amamos lo que estamos aprendiendo, amamos lo que estamos estudiando y porque lo sentimos, sí. Podemos estudiar la lengua náhuatl de manera académica. ¿Y cómo es de manera académica? Estudiamos las partículas como aquí están en la primera parte, compañeros. Eso es de manera académica, de manera metafórica, de manera de embriaguez. Es esto que comprender que depende de mí el florecimiento de mi vida, de mi realización, de mi conexión con quién, con todos ustedes, con la naturaleza, con todo lo que me rodea. Saber que no estoy solo, a pesar de sentirme físicamente aquí donde estoy, aquí no hay nadie, estoy solito, pero aquí están las energías. ¿Quién está? Mixtlantecutli, Miquistli, Tejecal, Tlali, la tierra, la noche, las estrellas, la luna, están aquí. Yo necesito abrirme la mente, la percepción, la intuición, y sobre todo, abrirme a ese mundo de que nunca estamos solos. Desafortunadamente, cuando no hacemos esto, se nos dificulta más la comprensión, ¿sí? Está conmigo mi Señor de la noche, mi novena, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente palabra. Permíteme. Ahí está. Este sí está, para mí está muy interesante y también lo vamos a analizar. Tlacatecolotl. Tiene un doble significado. Es como, claro, le pusieron ese de Tlacatecolotl como una persona perversa, como una persona mala, como una persona traicionera, como una persona grosera, irrespetuosa. Así nos lo enseñaron. Así les dijeron nuestros abuelos, les dijeron nuestros papás y todos nuestros ancestros. Pero Tlacatecotl significa tlacat, tlaca, persona. Tecolotl, búho o tecolote. Así se les llamaba a las personas y es persona. No estamos diciendo hombres, no. Eran hombres y mujeres sabias, que más que sabias también eran rebeldes. ¿Por qué eran rebeldes? A veces confundimos la palabra rebelde. Es rebelde, no obedezco. No, no, no. Ser rebelde es nunca estar contento con el conocimiento que tienes. Siempre estás buscando. Es como en Europa. A las mujeres que se oponían a las reglas, que el hombre es el que manda, que el hombre es el que lo sabe todo, que las mujeres son ignorantes, se rebelaron y sabían que eran inteligentes. ¿Y cómo les llamaron? Brujas. Y eran las mujeres muy sabias, que conocen la medicina, que saben de su poder que tienen, que nosotros tenemos poderes. ¿Dormidos? Sí. Por así un programa. Pero eran personas esos. Aquí en nuestro Anáhuac, eso eran los tlacatecolot, las personas que tenían las habilidades de bú. Acuérdense que el tecolote es un mensajero. Cuando empieza a cantar, sabemos que alguien va a morir. Ahora, en una persona, precisamente tenían la capacidad de viajar a Mictlán. Tenían la capacidad de poder decir y percibir el día de hoy, tú igual y te mueres. Inclusive sabían interpretar los sueños. Y no sé, algunos de ustedes, sus abuelitas o ustedes,
Les enseñaron, unos enseñaron, bueno, en mi caso me enseñaron algunas cosas, cómo interpretar los sueños. Por eso es importante acordarnos de los sueños. El tecolote, el búho, el tecolote, sabe predecir, ¿sí? Y una de las cualidades, como aquí lo investigué en el internet, en el segundo punto aquí, ellos pueden girar su cabeza sin que su cuerpo se mueva. Y ese tiene un significado para los tlacatecolot. Los tlacatecolot conocen todas las energías que están a su alrededor. Lo que les decía hace ratito. Me puedo conectar con el viento, con el agua, con la tierra, con el fuego, con el aire, con las estrellas. Puedo ver a través de sus ojos, a través de su sentir. ¿Por qué? Porque ya desarrollé la habilidad de observar, de callar y el otro ejercicio que decíamos, de disciplinar a mi cuerpo. Cuando yo disciplino a mi cuerpo con ayuno, estoy forjando mi fuerza de voluntad. Le estoy diciendo a mi mente, le dice mi mente a mi cuerpo, yo soy el que manda. Tú me tienes que obedecer. Va a llegar a un nivel de que podemos decirle, mente, tú te puedes conectar con las energías, con el aire, con el agua. Ver a través de ellos. Pero ¿cómo los vamos a ver? ¿Cómo los vamos a percibir? Aprendiendo a respetarlos y retomándolos como maestros. ¿Se acuerdan? Les decía la otra clase de este cuate que me decía, yo quiero estudiar con los meros maestros. Y necesito que me diga dónde los encuentro. Y también necesito que me diga a dónde, cuánto les voy a pagar. Yo les dije, no, no necesitas pagarlo. Ellos te van a dar las clases gratis. Gratis. Solo debes de trabajar, de disciplinar, ¿no? Esa es una persona que es tecolote. Persona que desarrolla las habilidades o cualidades de del tecolote, percepción, intuición, lectura de energía, lectura de pensamiento, conexión con el Mictlán. ¿Sí? Y cuando llegaron, veían estas personas sabias que conocían de medicina, que podían sahumar, que podían levantar la sombra, como ahora les decimos. ¿Sí? ¿Y qué dijeron? Todos los encerraron en este estereotipo. Brujos. El que sabe conectarse con la lluvia, sabe pedir el agua para que llueva, es brujo. El que es huesero conoce los huesos y los acomoda sin necesidad de ponerle yeso, porque el yeso a veces queda torcido el hueso y ya nomás lo que hace es encarnar el hueso y ya no se acomoda. Ah, bueno, brujo. Ah, entrega las ofrendas allá en el cerro, va, brujo. Levanta el tonal ahí, dice, levántate, ándale. Da las ofrenditas a las energías para que regrese ese tonal a su cuerpo, a esa persona. Brujo. Conoce las hierbas para curarse. Brujo. Trabaja en el temazcal. Inclusive la historia dice que el temazcal se prohibió en una época de la colonia, que era considerado como una práctica pagana, una práctica que donde invocan al demonio y todo eso. Brujos, ¿no? Pero no, las personas de Colote precisamente son personas sabias, ¿sí? Nos dice que el tecolote tiene la particularidad de ser capaz de girar la cabeza hasta 170 grados para observar algo alrededor, mientras el resto del cuerpo permanece sin el más mínimo movimiento. La gran capacidad de la vista y el oído hace de los tecolotes búhos magistrales cazadores. Y sí, los hombres tecolotes son cazadores. ¿De qué cazadores? Son cazadores de conocimiento,
de sentimiento. Son cazadores de personas que hay que curarlos. Eran personas muy respetadas. Pero claro, con el tiempo, pues tuvieron que sobrevivir también. Y actualmente todavía sobreviven algunos abuelos, algunos hermanitos, que lo siguen practicando, pero lo ocultan. Ujú. Lo ocultan, ¿por qué? Inclusive son las personas que están en los pueblos, son los que van mucho a la iglesia para poder disimular, como decían, ocultar, que digan, no, pues fulano de tal, él practica esto. ¿Cómo no? Si lo hemos visto siempre en la iglesia. Él no, estoy seguro que no. Y cuando habla precisamente de que puede mover la cabeza sin el cuerpo, metafóricamente habla lo que les decía, es que se salga de eso, de su energía, de su cabeza y deje el cuerpo, que la cabeza solamente esté en movimiento. Esa es la actividad que se hace cuando soñamos y cuando viajamos conscientemente en el sueño. Un compañerito me decía, oiga maestro, ahorita no está con nosotros. Oiga maestro, y yo me siento cansado cuando hago esto. Le digo, sí, porque gastas energía. Se gasta energía. Y entonces dice, ¿cómo puedo recuperar esa energía? Pues aliméntese como lo hacen los tecolotes. Bueno, ¿y cómo? Pescado. Hay que consumir mucho pescado para poder recuperar esas energías. Sí. Esos serían como los tecolotes. Y tiene toda una historia, espero poder compartirles. Creo que ya lo había compartido de manera rápida una vez, de los círculos y de la hermandad del tecolote. De los abuelos tecolote. Tenemos, a ver, permíteme. Sí, compañero Víctor, lo escuchamos. Buenas noches a todos. Nada más quiero hacer un comentario ahorita de la visión que estaba comentando usted sobre el tecolote, que también hay algunos ejercicios que es ponerse unos espejos como atrás de las orejas y entonces para darse cuenta que cómo puede percibir más uno su entorno, pero al mismo tiempo que lo percibe, también siente cosas diferentes, entonces está afinando la percepción. Entonces ahorita que comentó lo de los tecolotes que pueden girar su cuello, es también como tener más amplia la percepción, o sea, amplificar la percepción a su alrededor. Si tenemos más capacidad de ver a nuestro alrededor, se puede ampliar la percepción. La Sukamati. Sí, sí, hermanito, muchísimas gracias. Gracias por esa aportación tan valiosa del ejercicio. Sí, exactamente. Ese es. Sí, ¿alguien más nos quiere compartir algo? Adelante, lo escuchamos. ¿No? Digo que muy buena aportación, porque sí es importante saber ejercicios para ir desarrollando esos sentidos, que pues todos lo tenemos, pero los hemos dormido durante muchas horas, sí que muchas generaciones atrás de nosotros han mantenido pues esta forma que tenemos, que la hemos dormido. Y entonces ahora es como ir despertando y a base del ejercicio es como las personas que pierden la vista, pierden la vista, pero uno puede perder la vista inclusive si uno permanece con vendas, aunque los órganos estén bien, pero si nos vendamos los ojos, al paso de unos meses empezamos a perder el órgano. Y entonces es importante, por ejemplo, estos ejercicios que nos comparte el hermanito, porque sí tiene mucho sentido. Y bueno, lo voy a hacer a ver
A ver qué función nos da. Y por cierto, el de la escupida ya, ahí voy, lo voy haciendo. Pero sí, eso me ha hecho también ver cosas personales mías. Entonces, porque lo pongo analógicamente con situaciones que me ocurren afuera en el entorno, en los lugares donde salgo y digo, caramba, quiere decir que todo entonces tiene que ver relacionado conmigo y sí necesariamente cuando pues escupo digo, bueno, esto me sirve para aplicarlo en mí. Cualquier cosa que sucede afuera con otras personas es como estarme afectando a mí misma. Entonces sí me ha servido para algo el ejercicio de darme cuenta que finalmente todos estos ejercicios que vamos haciendo, como el del agua estancada y todo, lo voy poniendo analógicamente en situaciones en mi vida que me hacen comprender la realidad desde otro punto de vista. La Socamati. Sí, ¿qué más, la Socamati? Sí, realmente es eso lo que dice la hermanita Imelda. Precisamente nosotros necesitamos empezar a despertar todo esto que no lo hemos utilizado. Toda la culpa no lo tenemos nosotros, ni nuestros papás. Tampoco la culpa lo tendría el sistema. Pero nosotros somos partícipes y copartícipes también en esto. ¿Por qué? Porque la religión, el gobierno y las políticas siempre han servido ¿para qué? Para dominar, para mantener ignorante a todos nuestros hermanos, a todos nuestros conciudadanos. Yo hacía esta analogía con los padres de familia que estoy trabajando con estos proyectos. Me cuesta mucho trabajo a que ellos entiendan, a que ellos comprendan que como nos los pinta el sistema, no es el modelo que debemos de seguir. Porque yo ya les decía, debemos de aprender a cosechar, a sembrar, a producir nuestro alimento. Y el excedente, o sea, lo que nos sobre lo podemos vender. Y de lo que vendamos, nosotros podemos obtener a lo mejor lo que no podemos producir, como la sal, algunas otras cositas. Inclusive hasta darnos un lujo de tomarnos un refresco, una Coca-Cola, por ejemplo. No es que le haga promoción, pero ya no es una necesidad que nosotros bebamos eso, sino como una golosina. Cuando nosotros aprendamos a producir nuestro propio alimento, a ser más conscientes como el tecolor, como lo hacen todos los animalitos, que viven y disfrutan siendo lo que son, no necesitaríamos de todos los políticos, de todo el sistema. Y si nosotros queremos, vamos a tener el poder de decir, bueno, yo no te vendo nada, a ver, cómete tu dinero, ¿no? Entonces, es todo este tipo de cosas que necesitamos ir cambiando en la mentalidad de cada uno de nosotros. Y lo podemos reproducir a través de ustedes. Ustedes les comentan esto a los demás y no esperen que la primera vez que les comenten, les crean o digan, sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque todos los días el sistema nos está enseñando que seamos dependientes. Al ser un ciudadano dependiente, eres fácil de manipular. Te manipulan fácil. Están los programas sociales, yo no digo que sean malos, son buenos. Solo que no nos enseñan que lo utilicemos para nuestro autosustento. Yo lo he visto.
aquí en la región de la montaña, con algunos, en la gran mayoría de los pueblos. Llega el apoyo, pues se compra todo lo que no es tan necesario, no es tan básico, y al final no tienen con qué alimentarse. Y solamente están esperando, ay, ya mero va a ser fin de mes, ya nos van a dar nuestro apoyo. ¿No? Pero bueno, entonces regresando con el Zacatecol, es una de las finalidades que necesitamos realizar, que necesitamos alcanzar. Tiene muchísimas más cualidades. Puede ser un gran maestro si nosotros lo queremos ver de esa manera. El Cinacat, lo que les hablaba en una clase, el murciélago, tiene su historia y tiene muchas cualidades que nos puede servir como maestro. Muy bien. Tenemos la otra palabra, Teo Yaomiki, la esencia de los guerreros muertos. Es esa esencia. Por eso les hablaba hace ratito. ¿Nos pueden acompañar? Sí. Pero no lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque la iglesia, por eso les puse yo aquí esta imagen. No es que yo esté promoviendo la religión católica, ¿no? Yo lo respeto. Yo lo respeto y yo sé que hay creyentes o habemos creyentes que crecimos con esa religión. No es, bueno, en mi caso no estoy para juzgarlo, pero mire, del Teoyamiki es la esencia de los guerreros muertos. Teo como energía, no como Dios, como energía. Yaot, guerrero, Miki, muerte. ¿Sí? Si lo queremos traducir literalmente, entonces diría energía guerrero, muerte. Tal vez para la gramática del español pues no tiene ningún sentido, pero para el náhuatl sí. Dice que es la energía o espíritu de los guerreros que ya trascendieron. Si logramos conectarnos con ellos, podemos pedirle apoyo en todo momento que nosotros queramos y podamos servir a los demás. Ellos pueden hacerse presentes para ayudarnos, porque ellos tienen mucha sabiduría. A veces creemos que nosotros solitos podemos hacer ese trabajo y sí lo podemos hacer, pero se nos va a facilitar más si los traemos para nosotros, que lo veríamos en el 9º ejercicio, con el Atl y con el 9, con esas esencias que ya trascendieron, ya sean nuestros papás, nuestros abuelos, llamarlos. Quizá los demás no lo van a sentir, no lo van a ver, pero nosotros sí. Y a través de ellos podamos trabajar, curar. Nos van a apoyar, ¿no? Ahora, yo he escuchado y me han contado experiencias de las ánimas benditas. Las ánimas benditas, esos muertos, los muertitos, los familiares, que inclusive hay una oración, hay una plegaria en la religión católica, donde se le pide a ellos para que nos protejan, o los protejan a nuestros seres queridos en misiones tan difíciles, o cuando sabemos que van a enfrentar algo, o cuando sabemos que alguien de nuestros seres queridos van a viajar lejos. Necesitamos que alguien los proteja, que nosotros no podemos ir con ellos, pero se los podemos pedir a ellos, a Teo Yaomiki. Cuídenlo, encamínenlo, protéjanlo. A cambio, yo me comprometo no olvidar esta ayuda que ustedes me dan y les ofrendo esta velita, es para ustedes, reciban. Sí. Su hijo andaba en malos pasos.
No. Andaba en malos pasos y resulta que este muchacho, su mamá se lo dijo ese día. Le dice, mamá, este es el último trabajo que yo hago, pero yo sé que es muy peligroso. Es el último y me salgo de esa vida, de esa vida que tú sabes a lo que me dedico. Y entonces la señora dice, agarró una velita y le prendió a las ánimas benditas y les pidió y les suplicó que protejan a su hijo, ¿no? Y lo importante es que lo logró. Lo importante es que lo logró el muchacho. Logró hacer ese trabajo, se le compensó económicamente y se retiró. Pero ella lo cuenta como un acto de devoción, como un acto, como él le llama, como un milagro, vaya, para terminar pronto, como un milagro, ¿sí? Y entonces, ¿nosotros lo podemos ocupar esto? Sí. Nos habla de esa energía invisible que nos pueden acompañar, que nos pueden dar sabiduría, ¿no? Que en donde nosotros podamos estar y poder llamarlos hacia nosotros para nuestro beneficio y para el beneficio de la comunidad. Entonces, son estas palabras, ¿sí? Son estas palabras, pues son poquitas los que les presenté. Inclusive en un grupo, ya no me dio tiempo contestarles, decían, ¿y cuál es el sentido metafórico del Metzli, de luna, ¿no? De Metz, de Metz, de Metz, como esa luz, Kli, el sustantivizador, como la luz que le transmite el sol, pero como la luz que nos ilumina a nosotros. Hay unos pequeños animalitos, se llaman luciérnagas, le decimos nosotros memesticinte, como que apagan su luz y prenden su luz. Su significado metafórico es que la luna nos enseña que precisamente nosotros somos luz, pero necesitamos también ver la luz de los demás. Bueno, y con esto termino. Yo sé que hay mucho más cosas, pero también me gustaría escucharlos. Igual si hay dudas, si puedo contestarlos con mucho gusto. Y si no, pues yo investigo. Lo que no quiero es engañarles o decirles cosas que no son o que yo no lo he comprobado. Sí, compañera Graciela. Tlapoyohualti a todo el grupo. Relativamente soy nueva y pues es la segunda clase, no estoy muy familiarizada con los rituales. Entonces, lo que yo quiero comentar son dos cosas un poquito diferentes. Buscando en el internet sobre, pues, por ejemplo, de la circunferencia de la Tierra, que son 360 grados, pero el año son 365. Entonces encontré que Venus y Urano se comportan diferente porque tienen diferentes traslaciones, van al revés. Entonces, si unos van a la derecha, ellos van a la izquierda. Entonces, yo creo que ese es uno de las razones por el cual Venus siempre se comporta de diferente forma. Entonces, por ejemplo, que en las tardes yo espero nada más que salga, que se meta el sol y todavía aunque haya un poquito de luz, tratar de localizarla y me encanta, aunque todavía hay mucha luz. Pero en las mañanas no se está viendo. Entonces, haciendo razonamiento,
es porque en las tardes está muy alto y se supone que 12 horas antes debería de estar a la misma distancia en el lado opuesto. Entonces tal vez no se vea porque como está muy atrás, sale el sol y ya no, ya no se ve su luz. Eso es uno. Otra de las cosas que le quisiera preguntar, usted tiene una magnífica palabra, tiene muchos conocimientos. En las comunidades conocen, igual que usted, pues los númenes, los días, las energías, o ciertas personas son las que los conocen. ¿Qué más? Los Okamati. Sí, muchas gracias. No todas las personas se familiarizan, pero lo que sí le puedo asegurar, quizá nosotros, la gran mayoría no lo conocemos como Tlahuizcalpantecutli, como Mictlantecutli, como Tonatiuh, como Coyolxauhqui. No lo conocemos de esa manera. Lo conocemos ven esta estrella como Hueycitlali, la estrella grande. La luna como Mestre. O por ejemplo, Chalchihuitlico, pues como Atentli, como río. Pero hay abuelos precisamente que conocen y saben de la utilidad de todas estas energías. ¿Por qué? Porque claro, desde lo que les decía, desde la formación, desde la prohibición, que se utilizó mucho, inclusive que se mató a mucha gente, muy sabia, muy conocedora, se eliminó para imponer la religión, ¿no? Para imponer las ideas. Sí hay gente que conoce mucho, yo diría que bastante, solo que no manejan este conocimiento de forma académica. ¿Cómo de forma académica? Que no puede citar, a lo mejor Alfonso Caso, no puede citar a Nicholson y todos esos autores, no los citan. ¿Por qué? Porque su conocimiento es mucho más práctico, energético le llamo yo, y un conocimiento mucho más consciente, porque ellos lo viven, lo sienten, lo perciben y tal vez es una buena estrategia porque lo tienen de manera oral, no lo tienen de manera escrita. Se va transmitiendo de generación en generación. Es por ello que lo tienen de forma oral, que te lo cuentan, pero no te lo cuentan como diciéndote, es que creo que es así, así son las cosas. No, te dicen, es que así son las cosas. ¿Por qué? Porque yo ya los puse en práctica y funcionan. Como les decía hace ratito, lo que tú des se te regresa en abundancia, triplicado y en todos los ámbitos. ¿Es un utilismo? Para mí sí. Quizá si no lo ha practicado alguien, no es verdad. Hasta que lo ponga en práctica, podrá decir, sí, es verdad. ¿No? Yo lo que digo desde otro punto de vista es de que fluya la energía. Entonces, cuando yo doy algo o hago algo que no hay algo de interés de por medio, digo, bueno, para que fluya la energía. Igual decir, bueno, sí, esto está caro, esto así, bueno, voy a comprar lo necesario cuidando, no precisamente malgastar, sino ciertas cosas, decir, estas no las compro porque no me gustan, porque son muy comerciales, muy caras, pero esto, bueno, para que fluya la energía, porque uno podría, en mi caso,
yo podría ahorrar demasiado, pero digo, bueno, si ahorro demasiado y no gasto y me lo guardo, entonces las demás personas, ¿cómo va a fluir esa energía? Y eso es desde mi punto de vista, es lo que yo veo, desprender y hacer ciertas cosas, pero para que fluya la energía. Tal vez esté en otro contexto, pero es más o menos igual. Sí, Tlazocamati. Muchas gracias. Compañero Ramón. Tlazocamati Miak, Temasiani, buenas noches a todos. Pues nada más Buenas noches. para comentar lo que todas las virtudes que dijo del tecolote, pues que realmente es pues un animal lleno de prodigios. No por nada también es conocido como el rey de la noche. También entre sus habilidades es que es de las aves que menos ruido hacen al volar. Bueno, es que vi hace algunas semanas un documental donde le hicieron pruebas precisamente al búho, a comparación de otras aves que realmente muy silenciosa. También la capacidad de percepción es muy grande. Cuando, por ejemplo, las subespecies donde hay nieve, pues ellos no cazan no se guían con la vista, sino con el oído, ya que son capaces de detectar a sus presas por debajo de por debajo de la nieve, perdón, y pues son muy certeros al momento de cazar. Y y bueno, ese era que quería agregar esa parte. Muchísimas gracias, Tlazocamati. Muchas gracias por su aportación, hermanito. Y sí, es una de las cualidades que vamos a irlos encontrando. Sí, adelante, hermanito, Antonio. Enseguida la compañera María. Tlapoyahualti, Noicniwan. No, sí. Con respecto del comentario de la hermanita que decía que las energías, entendí yo como que, o más bien su pregunta, ¿no? Que todo, la respuesta que pudiera tener yo es que todo es parte de un equilibrio, ¿no? Ella decía, es que yo puedo ahorrar mucho, pero entonces las demás personas, ¿qué hacen? O sea, es como cuando va uno con los médicos, con los doctores, con los curanderos del pueblo, ¿no? Y te dan la atención y te sanan. Y tú preguntas, pues, ¿cuánto le debo? No, no me debes nada, porque la medicina en realidad no se debe de cobrar. Pero si uno hace como que, bueno, pues no me cobró, si uno se quiere hacer el listo, ¿no? Pues no me cobró, pues entonces le dejo aquí 10 pesitos, 20 pesitos, pues de esa manera entiendo yo que funciona la energía que decía la hermanita, ¿no? O sea, entre más das, pues más recibes, ¿no? Yo lo he comprobado también, a veces hay personas que llegan a sanarse y nos han dicho, ¿no? Pues ofrenda, comparte lo que tienes, sin la penosa cuestión de que te veas afectado económicamente, ¿no? Pero es muy cierto eso, ¿no? O sea, entre más se desprende uno, pues más recibe uno, Temastiano. Fue lo que entendí respecto al comentario de la hermanita. Tlaxocamati. Sí, Tlazocamati Noguitzin, muchísimas gracias. A la compañera María, la escuchamos. Gracias. Bueno, yo tengo dos cosas. La primera es de que, por ejemplo, yo nací dentro de la religión católica y era así como que de hueso colorado que le llaman, ¿verdad? Pero al ir adentrándome a los ejercicios y todo de lo que es la enseñanza del náhuatl, como que de pronto,
ya, no sé, o sea, me pasó que de pronto ya, o sea, como que ya no tengo esa necesidad de acudir a esa costumbre, ¿verdad? Y al principio me asustaba y después me ponía a pensar que era cuestión de un crecimiento, ¿verdad? De estar así, pero como que todavía no le entiendo muy bien qué es lo que está pasando y es un poco complicado porque le digo, pues es como una costumbre así. Y lo otro es de que no sé si pudiera hacerme el favor de repetir lo que era el baño con sal, para qué era o cómo. Ujú. Sí, por favor, gracias. Sí, claro. Bueno, con respecto el baño con sal, precisamente es una parte de la ritualidad de los ejercicios, que es el tercer ejercicio. Se inicia la mañana con el ayuno. Les decía yo, a veces también desde nuestras posibilidades, porque es el ayuno alimenticio, pero también está el ayuno de no hablar, a la medida de nuestras posibilidades no hablar, pero a veces es imposible. Por ejemplo, en nuestro caso, los que estamos frente a un grupo de niños, pues tienes que estar hablando, tienes que estar explicando, tienes que estar repitiendo las explicaciones y tienes que comunicar. Pero si está en nuestras posibilidades, lo máximo que se pueda hacer, callar. Pero también callar nuestro corazón, nuestra mente. No estar juzgando. Y juzgar no significa, es que mira, ese está gordo, mira. No, 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 no. Juzgar por todo y con todo. Hace frío, hace calor. No debería yo de estar trabajando, debería estar descansando. Me deberían de pagar más. En ese ayuno debe de ser callar. Al callar, fíjense, es forjar la fuerza de voluntad. Es esa energía que nos dice, tienes que hablar, tienes que hacer esto, tienes que participar, tienes que opinar. Es lo que está acostumbrado nuestro ego, nuestro ser. Es nuestra esencia, somos comunicativos. En ese ayuno sí podemos alimentarnos, comer algo, a lo mejor al final del día, hasta donde estén nuestras posibilidades. Tampoco debemos de abusar de nuestro cuerpo si es que tenemos alguna enfermedad. No hay que malpasarnos. No, no, no. Hay que querer fruta o verdura en ese día. Nada de alimentos de origen animal, queso, carne, sobre todo, nada. Al final de esto, en la noche, uno se baña normalmente, así con shampoo, con jabón, pero se prepara en 1 litro de agua con sal de mar, si es posible, sal de mar o sal de grano, que son. Y si no hay, pues la sal con el que cuenta. Se inicia, después de que se bañe uno, se inicia uno a limpiar con eso, de la cabeza o de los pies, donde ustedes quieran empezar. Pero diciendo una plegaria, todas las malas energías el día de hoy se van. Me purifico físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Todo lo que ustedes quieran eliminar con la sal, se untan en todo el cuerpo por 2 o 3 minutos o el tiempo que ustedes duren con su plegaria. Terminando de su plegaria, agradecen, piden y se comprometen. Las 3 cosas: agradecer, pedir y comprometerse. Se enjuagan, se bañan, se visten y ahora sí, antes de dormir, se hincan
Y yo les decía, hincarse no es signo de humillarse, no, es signo de humildad. Te hincas y ves al Citlalicue, a la noche, a Tezcatlipoca, y le elevas una plegaria. Agradece, pide y compromete. Igual, le hablas, le agradeces por todo lo que has hecho, le pides sabiduría, conocimiento, iluminación del camino, no lo sé, va a depender de cada uno de nosotros, pero para eso yo me comprometo a... No estás haciendo un pacto, no. Estás ofrendando de que tú vas a hacer, vas a disciplinar para que se logren todas esas peticiones que tú haces. Y al final, agradecer otra vez. Después de eso, hay que dormir. Al día siguiente hay que esperar, como último ejercicio hay que esperar el sol. Tomarnos un baño de sol. Esperar el sol cuando viene elevándose. El hermanito Miguel hoy no está con nosotros, pero él nos ha compartido esas puestas de sol, esas salidas de sol, igual al hermanito Antonio, que yo he visto, ha subido las fotos, y se disfruta. Disfruta la presencia del sol, pero vas a aprender del sol que nos brinda luz y calor sin cobrarnos nada. Todas las energías no nos cobran nada. Pero nosotros sí queremos cobrar, ¿no? Pero bueno, ahí termina esa ritualidad. Y toda esa ritualidad más el de escupir también parte del ejercicio. Lo que se necesita aquí o lo que se pretende, más bien no se necesita, se pretende es forjar nuestra fuerza de voluntad. Cuando nosotros tengamos esa fuerza de voluntad, pero bien presente, ya tomarlo como un hábito, verán que nuestra mente va a obedecer, o sea, nuestra mente va a mandar a nuestro cuerpo. ¿Por qué eso pasa? Es que a veces tengo frío, y si ahorita no estamos enfermos, nuestra mente le dice a nuestro cuerpo, estamos enfermos, y nos sentimos enfermos. El poder de nuestra mente, ¿no? Ese es uno de los ejercicios. Espero haberle explicado Sí, el gracias. ejercicio que nos toca hacer. Ahora, ¿cada cuándo lo van a hacer? Cada que ustedes tengan sus posibilidades. Aunque lo recomendado en cada trecena, cada tercer día hace su primer ejercicio de observación, segundo día de silencio, para aquietar, para calmar nuestro yo interior, y el tercer día del ayuno. También hay que irnos cuidando porque tampoco vamos a agarrar a nuestro cuerpo a forjarlo, forzarlo, poco a poquito nos vamos a ir habituando, pero sí hay que hacerlo. Les decía yo, convertirnos en ese huitzilin, convertirnos en ese colibrí. Y ese colibrí que se alimenta de lo más hermoso, de la esencia de las flores. No se alimenta de la basura, ni en la mente, ni en el espíritu, ni en la emoción, ni en nuestro cuerpo. Que a veces lo hacemos inconscientemente, sí. Bueno, espero haberle explicado. La compañera Imelda me parece que quería participar, de ahí la hermanita Gris. ¿Qué más? Ok, ya. Le puse. ¿Qué más? Sí, de hecho, yo, como también, yo creo que ya le había comentado que tenía enseñanzas esenias, esas prácticas también las hacía de los baños, bañarse, y sí tiene una explicación científica. De hecho, cuando uno está muy cansado y se ponen sales de Epsom, que le llaman, pues sí realmente nos saca toxinas. Es muy bueno, o sea, que después del ayuno, porque en el ayuno pues estamos poniendo a raya los parásitos que tenemos. Entonces ellos están alborotados tratando de
de gobernar nuestra mente, de decirnos, pues, dame alimento. Por ejemplo, los que tengamos mucha cándida en el sistema, pues vamos a estar pensando en chocolates, en pasteles, en los que tengamos otro tipo de parásitos, pues vamos a pensar en carne, quizás otros vamos a pensar en pan, y vamos a estar, porque estos animalitos sí nos gobiernan nuestro sistema y nos ordenan. Literalmente, cuando sentimos el deseo de algo salado, es que todos esos animalitos están alborotados queriendo que les demos sal o que les demos dulce, y la sal sí nos hace bastante bien, pero sería que sí darnos literal baños adentro de sal para que estemos en purificación, porque, por ejemplo, el líquido amniótico sí es salado. Es el primer líquido donde estuvimos y estábamos asépticos, estábamos limpios, por eso pudimos estar ahí viviendo pues 9 meses. El mar, se supone que venimos, la vida viene del mar y tiene todos los minerales que el ser humano tiene. Entonces, sí necesariamente yo creo que tendría que ser que estuviéramos al menos unos cuantos minutos en el agua, en una tinita. Puede ser que compremos una tinita, pues una tina donde bañamos a veces a los hijos, y pues grande, donde quepamos nosotros, un adulto, la llenamos no va a ser seguido el baño, pero sí cuando hagamos el baño, que sí necesariamente sea hundir el cuerpo, estar unos momentos, de hecho hasta se lo puede uno tomar como tipo meditación, para que ya que estamos ayunando, nos ayudemos a reforzar, sacar todas esas toxinas, porque de alguna manera sí ponemos a raya los parásitos que tenemos dentro, y entonces estamos metiendo, se puede decir que la sal, que es limpia, nos va a limpiar literalmente el cuerpo, la sangre, porque pues sí necesariamente la piel es uno de los sistemas del cuerpo que se le llama, bueno, es un sistema en sí toda la piel, y y así como tiene, o sea, que absorbe del ambiente, también saca de adentro por medio del sudor. Entonces, sí, yo creo que es muy bueno también, pero tomarse como que el baño completo, estarse un momentito ahí en el agua, para que sí realmente pues lo podamos aprovechar más. Bueno, es mi opinión, si ustedes algo les gustaría mi aportación, eso sería bueno para ustedes si lo consideran, pero yo sí lo practico y sí, eso a mí me ha funcionado. La Socamati. La Socamati, Negnitsi, le agradecemos mucho su aportación y pues ponerlo en práctica para decir si es cierto, si es funcional. No prejuzgar, decir, no, pues lo que está diciendo no es cierto, ni funciona, no. Pongámoslo en práctica y he ahí para armar una verdad, para hacer nuestra verdad también. La Socamati, Negnitsi. Sí, adelante, hermanita Gris. Tlazocamati temachtiani, tlazocamati. Nogniwan. Tlazocamati, Saludo a sus rostros de Payagual para poder compartirle a la hermanita, olvidé su nombre, perdón, que expresó acerca de la iglesia y que ha sido católica y que ya no siente lo mismo. Recuérdenme su nombre, por favor. Es la compañera María. María. Uh-huh. Pues esto es muy sencillo, María, y me dirijo específicamente a ella, pero al mismo tiempo comparto con todos ustedes. Después de muchos años de vivir una fe a ciegas, una fe que no tenía conocimiento dentro de la Iglesia Católica, ya siendo una persona adulta y consciente,
empecé a adentrarme, a estudiar, y lo hice por 17 años. Esta expresión no es para vanagloriarse de ese conocimiento, porque sabemos que el conocimiento nunca termina. Sin embargo, cuántos y tantos hombres y mujeres, generaciones enteras, ha seguido una fe a ciegas, sin conocimiento y mucho menos sin obras. Entonces, hace algunos años ya, cuando empiezo a acercarme, siempre admiré la cultura, siempre admiré nuestros vestigios, las historias, pero hasta hace algunos años que me acerqué ya franca y llanamente, precisamente al conocimiento de nuestra raíz, de nuestra otra raíz. He ido descubriendo que es exactamente la conexión que necesito. El observar, como lo hemos estado diciendo en los ejercicios, el analizar, el experimentar, tan solo al beber un vaso con agua, al bañarse, mucho más bendición cuando está uno en un río, ¿verdad? O como esta hermanita que nos compartió ese precioso arroyito, el sol al verlo por las mañanas y tantas manifestaciones que tenemos en las plantas y en los animales. Eso nos hace sentir vivos, pero los sentimos. Entonces esa es la conexión, el sentirlo, el sentimiento. En la iglesia nosotros decíamos Dios y sabíamos que estaba en una comunión y sabíamos que estaba en unos sacramentos, pero que en realidad no lo concientizamos. Entonces vamos a ciegas y estamos siendo guiados a ciegas. Y eso no es para mí edificante ni loable. Entonces, por eso, no te sientas mal, María, al contrario, con profundo amor y respeto, asiste cuando tú quieras asistir, cuando lo quieras sentir, pero cada día vas a experimentar, y te lo digo por experiencia, como muchos otros hermanitos te lo podrán compartir, que hasta el respirar, sencillamente el respirar, nos va a dar esa conciencia de estar aquí y ahora, porque ya no me va a estar importando si el diezmo, al contrario, si me va a estar importando que, como lo mencionó el Temastiani, ir a hacer una ceremonia, ir a compartir cierto conocimiento, lo que de nuestro modo esté, ahí vamos a estar, sin importar el dinero. Ese llega por añadidura y es más abundante cuando lo ofrendan. Y realmente el ser crístico que todos tenemos dentro se va descubriendo cuando precisamente lo reflejamos. Otras personas lo ven mejor que uno al principio. Y cuando uno hace estos ejercicios, cuando uno empieza a compenetrarse en el conocimiento, en la labor, en el canto, en la danza, dentro del temazcal, en las caminatas y etcétera, un amplio etcétera, descubres la gracia y la alegría de vivir aquí y ahora. ¿Y vivir con quién? Pues con ese ser crístico que llevas dentro, que todos lo tenemos porque somos todos, somos la unidad. Y de eso nos hablan no nada más una disciplina, sino muchas, pero englobadas en un solo camino, que es el camino del amor. En estas charlas,
he aprendido muchísimo más que en esos 17 años. Te lo puedo garantizar. Y no me pongo en el lugar de un juez que deba señalar a tal o cual persona. Al contrario, me da mucho gusto que esté sintiendo eso y quedo a sus órdenes y a su disposición para cuando quieran compartir la palabra. Tlazocamati Temastiani Yaot, con mucho amor, con mucha gratitud por este ejercicio. Ometeo. Ometeo, Namitzin. Adelante, compañero Raúl, enseguida el compañero Víctor. Por favor. Sí, pues, primero que nada, muy buenas noches a todos. Buenas noches, hermanito. Mi agradecimiento por esta plática en la que nos vierte usted sus conocimientos acerca de toda nuestra realidad que vivimos día a día. Y me parece que lo fundamental que debemos de retomar es que el conocimiento es vivencial. O sea, ya debemos de no quedarnos en el nivel teórico de solamente de lo que hemos o habrán leído, sino que el vivenciar esos conocimientos es lo que nos va a llevar a profundizar aún más en esta parte de qué es de nosotros, de nuestra cultura. Y esto lo digo porque ahora veo la relación con las pláticas de usted, maestro, el sentido del verbo mati, el saber, el conocer, pero también significa sentir. Y el sentir nos lleva precisamente a conocer, a saber, y esto solamente se logra de manera vivencial. Eso es lo que quiero expresar en este momento. Y bueno, pues mi agradecimiento, maestro, por estos conocimientos que nos comparte. Un saludo a todos los hermanitos que están presentes y a los que no están y que después lo vean también. De todos modos, un saludo para todos y que todos tengan una muy bonita noche. Tlazocamati miek. Tlazocamati nognitzin. Compañero Vic, ¿lo escuchamos? Solo para fortalecer el comentario de la compañera Gris hacia la compañera María. Yo le recomendaría a la compañera María este libro, el de los 4 acuerdos, porque ahí viene como un poco resumido toda esta cuestión del sistema que nos han impuesto y también mucho sobre la culpa, porque desafortunadamente pues las religiones se tienen que hacer para liberar a las personas, no para encerrarlas, pero desafortunadamente pues los gobernantes, las personas que tienen unas energías diferentes, pues las utilizan, ¿no? Para utilizar a través de ciertos conocimientos pues a la gente, ¿no? O a la masa. Entonces yo pienso que este libro pues le puede ayudar un poco para tener una perspectiva más suave, poco a poco, porque como lo hablamos seguido, es una transición que estamos descolonizándonos. Yo trabajo mucho con el tema de descolonización, entonces, pero también al mismo tiempo, pues es un proceso muy grande porque no sé, todo el sistema en el que estamos inmiscuidos, pues llevamos desde niños aprendiéndolo y ahora poco a poco, pues estamos reaprendiendo también a observar, a vivir, a casi todo. Entonces es un proceso difícil, pero yo encontré ese libro de los 4 acuerdos, no tanto como, o sea, no lo apoyo tanto igual en la idea general, pero sí siento que hay ciertas claves para las personas que están entrando apenas al conocimiento tolteca o de la náhuatl, pero que seguimos estando
colonizados mentalmente o en este caso, muy impuestos con las ideas de la religión católica, por ejemplo. Tlazocamati. Gracias. Creo que se congeló la imagen del profe, ¿verdad? Sí, parece que sí. También creo que mi internet está un poco. Ah, Sí, sí. Ah, sí, era mi micrófono aquí que ya ok. apenas nos estamos acostumbrando con esta lab para buscarle aquí las aplicaciones. Pero bueno, sí, compañeros, realmente les agradezco todas sus aportaciones y como decían los compañero Raúl, es vivencial hasta que nosotros no lo vivamos, no lo pongamos en práctica, pues podemos dudar. Sí. Y eso debemos estar conscientes, de que muchos lo van a dudar, van a decir, bueno, ¿y será cierto? Hasta no comprobarlo, ¿sí? Hay que comprobarlo, hay que ir haciendo los ejercicios. Y bueno, termino esta pequeña charla diciéndoles, el siguiente ejercicio es el número 4. Necesito que ya vayan escogiendo sus rocas, ya sean grandes o pequeñas. La intención también aquí es liberar nuestro cuerpo de la energía que no nos sirve, del conocimiento que no nos sirve, de las emociones que no nos sirven. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que liberarnos? Porque también vamos a trabajar con el signo que es la lagartija, Spalling, ¿sí? Acuérdese que el Spalling, su medio de defensa es ofrenda su colita y le crece otra colita. Pero nos da una enseñanza ahí. ¿Qué nos dice? Que si nosotros, lo que decía el compañero Víctor, nos descolonizamos, eliminamos ese conocimiento para armonizarnos con otro conocimiento, ¿sí? Entonces, eso es. Lo de las rocas es al final reflexionar de decir, ¿acaso todo lo que yo ando cargando me sirve? Porque cada uno de nosotros andamos cargando un gran costal de conocimiento. Y a veces ya está lleno esta olla con pelos de una persona. Ya está lleno, ya no nos permite meter más información. Entonces hay que sacarlo literal, ese conocimiento, seleccionar lo que sí vamos a tener ahí y lo que podemos agregar más. Pero siempre pensando en que todo ese conocimiento nos debe de servir para la vida, para vivir mejor en la vida, para vivir con ese paquilis, con esa alegría. Entonces, vayan buscando sus piedritas, por favor, ya que el día jueves vamos a tener una clase, una charla. Esperarnos, vamos a ver la gramática. Acuérdense que las palabras interrogativas, no hemos terminado la temática, vamos a ver las palabras interrogativas y una media hora, unos 20 minutitos decirles los ejercicios, pero si pueden, empiecen a buscar esas rocas. Si ustedes creen que tienen muchísimo conocimiento, pues tomen una roca, una piedrita por cada conocimiento. A lo mejor alguien de nosotros puede juntar hasta un costal. Y el ejercicio es empezar a seleccionar cada roca, cada piedrita, decir, esto es el conocimiento que tengo de este, y me sirve andarlo cargando, o simplemente me anda estorbando para andar más ligero. Y sí, esa conciencia que nosotros vamos a realizar. Es como yo siempre les decía a veces en las clases, tú puedes cargar con un montón de libros,
Pero de todos esos libros quizá son 2 o 3 que en verdad te van a servir para la vida. Los demás sí están, los puedes leer, pero ese conocimiento no es aplicable para tu vida. Similar a esto, lo de es eliminar lo que a nosotros no nos sirve. Desde emociones, les decía. Desde el cambio de espiritualidad. Bueno, hermanitos, pues sería eso también para no cansarlos mucho. Y pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Les agradezco su presencia. Y pues yo los espero el día jueves. El día de mañana no vamos a poder porque el día lunes les presumimos, vamos a hacer una pequeña reunión con los hermanitos, compartir la palabra. Y ahí vamos a estar. ¿Sí? El día jueves vamos a tener la clase y prepararnos para el siguiente ejercicio. Ya serían 4 ejercicios de 3, que son los básicos. ¿Sí? De hecho, son 20 ejercicios, pero los otros 7 ejercicios complementan a los primeros 7. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Pasacamatimiyek, Timoitasque, Quema. Mosla, Quema, Tlazocamati. Las que mostras. Mictlán, Tlazocamati a todos. Tlazocamati,